Y ok, voy a compartir entonces con respecto a la guía que trata sobre ese tema. Me parece que ya estoy presentando, ¿verdad? ¿Pueden ver ustedes o confirmarme ustedes? Sí, Lick, ya presento. Ok, ok. Bien. Entonces, si ustedes pues recuerdan, ¿verdad? La mayor parte de los órganos del tracto gastrointestinal, muy buena parte de ellos está en la cavidad abdominal, ¿verdad? Que es precisamente la que nosotros tenemos aquí. Aquí voy en esta zona, todo esto es la cavidad abdominal. Estamos hablando en todo el área desde inferior al diafragma hasta las, realmente, ¿verdad? Todo lo que, hasta el final de lo que es el abdomen con la pelvis. Entonces, todo eso es la cavidad abdominal. Y estos órganos, ¿verdad? Tienen una membrana que los recubre, ¿verdad? Entonces, esta es una membrana que se pliega, o sea, que genera pliegues y recubre los órganos de la cavidad abdominal. Precisamente es una membrana serosa, ¿verdad? Que son dos, consta, ¿verdad? De dos láminas que con un espacio en medio y tienen pues una capa de epitelio pavimentoso simple o mesotelio que forma un sostén, ¿verdad? Entonces, este peritoneo que reviste toda la cavidad es como una mantita, ¿verdad? Que recubre anteriormente y que envuelve los órganos, algunos totalmente, algunos parcialmente, de la cavidad abdominal. Entonces, aquí en esta imagen, nosotros podemos ubicar al peritoneo como esta membranita que está morada, ¿verdad? Ustedes ven que son dos capas, que hay un espacio en medio de ellas. Hay una capa que va rodeando cada órgano. Miren, aquí en este caso hay una capa que rodea el hígado por delante y por detrás. Miren, este que es el estómago está también rodeado por esa capa, ¿verdad? Luego aquí, que es el intestino grueso, también está rodeado por esta capa. Todos estos pequeñitos, estos estos tubitos, ¿verdad? Que es el intestino delgado que está cortado, también está rodeado por la capa, ¿verdad? Del peritoneo y la otra capa, si ustedes ven la externa, está en todo el borde, adelante y atrás, ¿verdad? De estos órganos de la cavidad abdominal, ¿verdad? En el caso del páncreas, del duodeno o de otros órganos como los riñones, ellos no están totalmente recubiertos por el peritoneo. Entonces, debido a esto, debido a que esta membrana tiene este recubrimiento, estos pliegues, perdón, porque ven aquí hay un pliegue que cubre el hígado, aquí hay otro pliegue, aquí hay otro, entonces va generando pliegues aquí y aquí hay un pliegue mayor, ¿verdad? Entonces el peritoneo toma distintos nombres, ¿verdad? Dependiendo de lo que recubre. Entonces, por ejemplo, este es el epiplón mayor. Ah, bueno, y decirles, ¿verdad? Que este tejido, esta membrana, tiene este tejido adiposo, ¿verdad? Entonces, por eso es que ustedes lo ven de este tono amarillo y lo que se le ve son cúmulos de grasa, ¿verdad? Entonces, en el caso del epiplón mayor,
es la hoja, como les digo, más grande, cae, dice, sobre el colon transverso. Este es el colon transverso, entonces cae como un delantal, ¿verdad? Cubre todo el intestino delgado. Es este que está aquí. Entonces, el epiplón mayor, ¿verdad? Es como por así decirlo, el pliegue más grande y anterior de todo el peritoneo, ¿verdad? Este, como les digo, bueno, este precisamente, ¿verdad? Es el que se crece cuando nos crece la pancita, ¿verdad? Este es el que podemos observar y es también el responsable de la barriga cervecera, ¿verdad? Que a veces pues se puede observar en hombres mayormente, pero también en mujeres, ¿verdad? Que es por ese exceso, ¿verdad? De carbohidrato que se va acumulando la grasa en este peritoneo, en esa capa o pliegue del peritoneo, ¿verdad? Entonces, como el tejido adiposo ese puede acumularse, ¿verdad? Sin límite prácticamente, entonces, y en esta zona ven ustedes que es tan abundante, entonces por eso fácilmente ahí es donde se inician los depósitos de grasa. Ahora, el otro pliegue es el, perdón, el epiplón mayor, ¿verdad? Que es, dijimos, la hoja más grande. Ahora, bueno, y esto ya lo hablamos con respecto al epiplón mayor. Aquí nada más está diciendo que son dos hojas que se pliegan sobre sí mismas y forman en total 4 capas, ¿verdad? Ustedes ven, o sea que es bien amplia, ¿verdad? Aquí cubre todo el intestino delgado, ¿verdad? Luego dice que vuelve y se asciende y se inserta en el colon transverso. Entonces, en la imagen anterior, en esta imagen habíamos visto aquí, aquí está el epiplón mayor que ustedes ven que aquí baja, aquí hay un pliegue y vuelve al colon transverso, ¿verdad? Ok, ahora eso es lo que ya dijimos del tejido adiposo. Y también la otra característica en el epiplón mayor es que se pueden observar ganglios linfáticos, ¿verdad? Que son grupos o cúmulos de células de defensa, como los macrófagos y las células plasmáticas. Aquí tenemos el epiplón mayor levantado y vemos que recubre, ¿verdad? Todo el intestino delgado y el intestino grueso y prácticamente él envuelve, ¿verdad? El colon transverso, que es esta parte de acá. Transverso porque atraviesa el abdomen de un lado a otro, por eso es colon transverso. Muy bien. Ahora, el otro pliegue es el ligamento falciforme, ¿verdad? Este une el hígado a la pared abdominal anterior y al diafragma. Entonces, habíamos visto que hay una capa del peritoneo, ¿verdad? Que envuelve el hígado. Entonces, aquí prácticamente pues casi que no se ve, pero sí tenemos aquí en el centro el ligamento falciforme que une el hígado a la pared anterior del diafragma y es el único órgano pues que está unido a la pared abdominal anterior y ayuda inclusive a dividir el hígado, ¿verdad? En el caso del epiplón menor, son dos hojas de la serosa del estómago y el duodeno que se extiende hasta el hígado. Entonces ustedes pueden ver acá en esta zona, vamos a acercar esta imagen, aquí tenemos el estómago, ¿verdad? Y aquí inicia el duodeno, entonces ven ustedes este tejido, ¿verdad? Que es parte de la membrana que conecta, miren, el estómago y el duodeno al hígado. Entonces, ese es el epiplón menor, ¿verdad? Es el epiplón menor porque también contiene ganglios linfáticos. Ahora, el mesenterio es una hoja del peritoneo con aspecto de abanico
y que como ustedes pueden ver acá, y este une el intestino delgado a la pared abdominal posterior. Entonces, ustedes ven, siempre es amarillito por su presencia de tejido adiposo, ¿verdad? Y une al intestino delgado. Si ustedes ven, une a todo lo que es el tubo del intestino delgado. Este es el repliegue peritoneal más grande, ¿verdad? Y va desde la pared abdominal posterior, envuelve el intestino y luego regresa a su origen. Entonces, son dos capas, ¿verdad? Que envuelven todo el intestino delgado. Y ustedes ven ahí la presencia de vasos sanguíneos y linfáticos. Recuérdense que el tejido adiposo es muy vascularizado, ¿verdad? Eh, aquí, eh, um, aquí en esta imagen, aquí en este caso, también podemos observar el mesenterio. Ustedes pueden ver, todo este es el intestino delgado y aquí estaría el tejido, la membrana del peritoneo que la une a la pared abdominal posterior, ¿verdad? Es el mesenterio. Ahora pasemos al mesocolon. El mesocolon son dos repliegues peritoneales separados que reciben el nombre de mesocolon y que unen el intestino grueso a la pared abdominal posterior. También con la presencia de vasos sanguíneos y linfáticos. Entonces, ustedes pueden ver acá cómo es esta membrana, ¿verdad? Que une, miren, todo el intestino grueso, esto es solamente el intestino grueso, y cómo lo une a la pared abdominal posterior. Tanto el mesenterio como el mesocolon permiten que los intestinos estén en su posición, pero que también ellos tengan libertad de movimiento para las contracciones musculares que necesitan realizar para mezclar todo el contenido de su interior, ¿verdad? Entonces, esta lámina de tejido es el mesocolon. Eso sería con relación al, al peritoneo, ¿verdad? Los distintos pliegues de peritoneo. ¿Alguien más? ¿Quedó claro algún otro tema que quieren que toquemos? Ujú. La inervación del tracto gastrointestinal. Ok, vamos a explicar sobre la inervación, ¿verdad? Acuérdense que voy a dejar de presentar porque aquí no está ese tema, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que ver primero, que dentro del tejido, del todo el tracto gastrointestinal, cómo es que se da, ¿verdad? La inervación y luego cuál es la forma en la que eh, se, se, se da esa comunicación, ¿verdad? Entre las neuronas del tracto gastrointestinal y también las del sistema nervioso central, ¿verdad? En eso tenemos que enfocarnos. Voy a empezar a compartir. Okay. Entonces, en este caso, quizás solo en términos generales, ¿verdad? Porque ustedes saben
que el tracto, ¿a qué me refiero cuando hablamos de tracto gastrointestinal? Porque es una secuencia, es un tubo que inicia con sus características similares, ¿verdad? Con algunas diferencias dependiendo de la zona. Entonces, inicia en el esófago, solo voy a poner el puntero, inicia en el esófago, luego se convierte, ¿verdad?, en el estómago, de ahí pasa al intestino delgado y de ahí forma el intestino grueso hasta terminar. Entonces, todo ese es el tracto gastrointestinal, ¿verdad? Y todo este tracto tiene, como les digo, características similares en cuanto a sus paredes, a las paredes que lo conforman. Entonces, aquí tenemos las capas del tracto gastrointestinal. Y hay dos capas que están inervadas, ¿verdad? Hay dos porciones, ¿verdad? Que están inervadas. La primera, que es como la que tenemos aquí más notoria, que está inervada, es las capas musculares, ¿verdad? Entonces hay una inervación en las capas musculares, ¿verdad? El plexo, acuérdense que los plexos son redes y ustedes pueden ver aquí claramente la red de nervios, ¿verdad? Que está en medio de los músculos, ¿verdad? Entonces, en este caso, vean ustedes que el nervio se introduce entre los músculos, entre las capas musculares. Ese plexo o esa red de nervios se llama plexo mientérico o plexo de Auerbach, ¿verdad? Así es bueno que se aprendan los dos nombres. Ese es el plexo que está inervando las capas musculares. Y el otro plexo es el plexo que ustedes ven acá en este tejido blanco. Esta capa blanca es el tejido submucoso. Esta capa blanquita que está aquí es el tejido submucoso. Y hay otro plexo que inerva ese tejido, que es el plexo submucoso o plexo de Meissner, ¿verdad? Entonces hay un plexo que inerva la mucosa y hay un plexo que inerva el músculo. Y esto es lógico, ¿verdad? Porque si ustedes notan dentro de las funciones del tracto gastrointestinal, ¿verdad? Es secretar sustancias a la luz del tubo, como por ejemplo el jugo ácido que secreta el estómago o el jugo intestinal que secreta el intestino. Entonces eso es producido por el plexo submucoso, ¿verdad? Entonces debe de estar inervado para que ese plexo pueda funcionar adecuadamente. Y la otra función del tracto gastrointestinal, que como ustedes ya vieron, es la de mezclar. El tracto gastrointestinal funciona como una batidora, por así decirlo, o una licuadora. ¿Por qué? Porque mezcla el alimento que nosotros ingerimos con los jugos o los líquidos que están dentro del tracto. Entonces, debe de hacer ese movimiento de contracción y relajación. Y eso es a lo largo de todo el tracto gastrointestinal, porque el esófago hace esas contracciones para llevar el alimento al estómago. El estómago lo hace para convertir esa bola de masa que comemos en líquido. Y el intestino delgado hace ese movimiento para que todo el alimento pueda ser absorbido, ¿verdad? Entonces, por eso es que los músculos también necesitan ser inervados, ¿verdad? Porque todas las células actúan en base a un estímulo. Bueno, ahora, veamos, ya teniendo presente en dónde es que se encuentran las redes de nervios, ¿verdad?
debemos ver cómo es que funciona o cómo es que se da esa red, ¿verdad? Esa red de nervios o, o ese circuito, por así decirlo. Aquí me parece que hay una imagen. Bueno, primero, desde aquí hay tres formas en las que, digamos, se completa, ¿verdad? La inervación del tracto gastrointestinal. Primero es el sistema nervioso entérico. Y luego está el sistema nervioso autónomo, que ya vimos que también afecta la función intestinal, y las vías reflejas digestivas. Entonces, en el caso del sistema nervioso entérico, estas son 100 millones de neuronas que están distribuidas desde el esófago hasta el ano y que forman esos dos plexos. Entonces, los plexos que mencioné son parte del sistema nervioso entérico. Y ahí están señalados los dos plexos en esta imagen. Entonces, ¿cómo es que actúa? Aquí tenemos la red en este cuadrito. ¿Cómo es que va a actuar? Primero, aquí tenemos, mire, el plexo mientérico, que es una red de neuronas, el plexo submucoso, que es otra red de neuronas, ¿verdad? ¿Sobre quiénes actúan o a quiénes inervan? Ya dijimos que el plexo mientérico va a inervar las capas de músculo liso, las dos capas, la longitudinal y la circular. Por eso aquí está, la rojita es una motoneurona, porque del plexo mientérico sale la motoneurona que lleva el estímulo a las capas del músculo liso. Del plexo submucoso, este va a inervar el epitelio mucoso, la mucosa. Vean ustedes que del plexo submucoso sale la motoneurona e inerva el epitelio mucoso. Muy bien. Entonces, aquí en este caso, cuando se estimulan a las capas de músculo liso, entonces ese ayuda a aumentar el movimiento, la motilidad o el peristaltismo, ¿verdad? Que esos son términos que ustedes ya conocen, que no es más que las contracciones que genera el tracto gastrointestinal. Pero entonces el plexo mientérico controla la motilidad o el peristaltismo. Y el plexo submucoso, cuando inerva el epitelio mucoso, ¿verdad? Que aquí hay que corregir porque ya había dicho que inerva el submucoso. Pero el epitelio mucoso, entonces ahí se encarga de que se forme o se produzca y se liberen todas las secreciones del tracto gastrointestinal. Entonces, el epitelio mucoso se encarga de liberar sus secreciones a la luz del tubo. ¿Cuándo es, verdad, que estas neuronas son activadas? Bueno, siempre hay neuronas sensitivas, que en este caso es esta azulita. La neurona sensitiva está en el epitelio mucoso, sus dendritas. ¿Qué es lo que detectan estas neuronas? Hay neuronas sensitivas que son quimiorreceptores, o sea que detectan compuestos químicos dentro de lo que el contenido que tiene el tracto. Ellos detectan el café, ellos detectan si el jugo del estómago se ha hecho más alcalino por la presencia de los alimentos. Entonces ellos detectan a través de la presencia de diversas sustancias que se está ingiriendo alimento. El otro tipo de neuronas sensitivas son mecanorreceptores. Estos mecanorreceptores detectan el estiramiento de la pared. Entonces, cuando pasa el alimento por el esófago o el estómago empieza a estirarse porque el alimento le está llegando, entonces las neuronas sensitivas lo captan y se activan. Entonces, ustedes ven
que es parte del, o sea, dentro del sistema nervioso entérico, ustedes ven que miren, la neurona sensitiva directamente se conecta con la del plexo submucoso y también se conecta con la del plexo mientérico. Este es el sistema nervioso entérico. Ella misma puede funcionar porque tiene su circuito nervioso dentro del mismo tracto, ¿verdad? La neurona sensitiva activa, ya sea a las neuronas motoras directamente o a interneuronas, que son estas moraditas. Así se genera la vía refleja digestiva, ¿verdad? Pero también acuérdense que hay parte del sistema nervioso autónomo y del sistema nervioso central que controla el tracto gastrointestinal, porque el proceso digestivo no va a iniciar hasta que el alimento llega al estómago o que distienda las paredes del estómago. No. Ustedes ya vieron que la digestión comienza desde antes que empecemos a comer, ¿verdad? Ustedes ya saben que hay 3 fases, en la última guía está. Entonces, la primera fase, que es la fase cefálica, es cuando ya se acerca la hora de comer, cuando empezamos a percibir esos aromas de la comida, que se nos empieza a hacer agua a la boca, ¿verdad? Entonces, aquí en este momento, el sistema nervioso autónomo ha empezado a funcionar y ha empezado a estimular a las neuronas de los plexos, ¿verdad? Porque sí hay parte del sistema nervioso autónomo a través del nervio vago, la raíz parasimpática. Acuérdense que inerva los plexos a través del nervio vago y a través también de la región posterior de las neuronas parasimpáticas, que están en los nervios esplácnicos de la pelvis. Tanto, vuelvo a repetir, la división parasimpática estimula al tracto gastrointestinal con el nervio vago y los nervios esplácnicos de la pelvis, ¿verdad? Así aumentan la motilidad porque estimulan al músculo a contraerse, tal como vimos en el video del gatito, y también inervan el plexo submucoso y por lo tanto para que la mucosa secrete. Por eso es que nuestra boca se llena de saliva más líquida antes de que vayamos a comer, ¿verdad? Porque ya se está preparando todo el proceso digestivo, ¿verdad? Y también recuerden que el sistema nervioso autónomo por la vía simpática también inerva el sistema nervioso al tracto gastrointestinal. Y lo que hace el sistema simpático es inhibirlo, ¿verdad? Por eso recuerden que diversas emociones como cólera, miedo, ansiedad pueden hacer que no hagamos bien la digestión, ¿verdad? Por eso es que a algunos no les gusta comer antes de un examen porque ya están nerviosos y piensan que les va a doler el estómago, ¿verdad? Pero realmente sí es bueno siempre tomarse un tiempo de relajarse, de comer cuando es necesario para tener las energías, ¿verdad? Ok, entonces eso sería en relación a lo que es la inervación del tracto gastrointestinal. Ahora, ¿hay alguna otra duda? Vale, muy bien. Digestión mecánica y química del estómago. Recuerden ustedes que a partir del estómago, porque es solo en el esófago, ¿verdad? No se hace la digestión, no inicia la digestión, pero ustedes ven que en la boca, en el estómago y en el intestino delgado y grueso se da la digestión química y digestión mecánica. Ya habíamos dicho que la digestión mecánica
¿verdad? Es esa acción de mezcla de parte de ya sea de los dientes al masticar o del estómago y del intestino, ¿verdad? Son acciones de mezcla que hacen que lo que nosotros ingerimos, bueno, en el caso de los dientes, convierten el alimento duro en una masa, en un bolo alimenticio, y que luego esa masa se convierta en líquido. Esta digestión es muy importante porque acuérdense que, digamos, los alimentos están compuestos de moléculas grandes, pero para que entren al cuerpo, para que puedan ser absorbidos, necesitamos que esos alimentos sean estén en moléculas pequeñísimas, las más pequeñas de todas, ¿verdad? Entonces, para eso es que es necesario la digestión mecánica, para ir haciendo esas moléculas grandes en moléculas un poco más pequeñas. Pero aún así, solo con la mezcla no es suficiente, ¿verdad? Sino que también se necesita que haya una digestión química, ¿verdad? Que es el momento en el que aquí estamos, que es el momento en el que actúan las enzimas, ¿verdad? Entonces, eso ustedes deben de tener muy presente, ¿verdad? ¿Qué enzimas actúan en cada parte del tracto digestivo y cómo ayudan estas enzimas a ir desdoblando los alimentos, convirtiéndolos de cadenas largas a unidades solas, ¿verdad? Es así como el almidón, que es una gran cadena de carbohidratos, debe de deshacerse y sacar monosacáridos, o sea, de uno en uno para poder ser absorbidos. Entonces, en el caso del estómago, primero, algo que deben de tomar en cuenta para comprender la digestión mecánica del estómago son las partes del estómago, ¿verdad? Entonces, en el caso del estómago, que es este que tenemos acá, tenemos esta primer región, que esta se llama, es esta como bóveda, pequeña bóveda, ¿verdad? Este se llama fundus. Esta pequeña región que está aquí se llama cardias, que es la conexión, ¿verdad? Del estómago con el esófago. Pero luego tenemos el fundus. Esta sección aquí es importante. Luego aquí tenemos el cuerpo del estómago que va desde el fundus hasta el antro pilórico. Link, Ya cuando se adelgaza, sí, dígame. creo que no está compartiendo. Ah, ok. Perdón. Según yo le había dado compartir, no entiendo, no sé por qué. Lo siento, pero hoy sí ya está compartiendo, ¿verdad? Yo creo que ya lo pueden ver. Sí, ya. Ok. Vale, entonces, vamos, solo voy a poner aquí. Ok, entonces lo que les estaba diciendo que para comprender la digestión mecánica del estómago necesitamos conocer las partes del estómago. Que la porción que es la conexión del estómago con el esófago se llama cardias. Es esta pequeña región de acá, ¿verdad? Luego, esta bóveda superior, este espacio que está aquí, yo le digo como bóveda porque aquí en el fundus es donde se mantiene el alimento por lo menos por una hora, el alimento recién ingerido que no es mezclado. O sea que el alimento nosotros lo ingerimos y aquí pasa
por 1 hora aproximadamente, hasta que sea totalmente mezclado. Luego aquí tenemos el cuerpo y aquí tenemos el antro pilórico y el canal pilórico para llegar al píloro. El píloro es el orificio, ¿verdad?, que conecta el estómago con el intestino delgado, específicamente el duodeno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que se dan las ondas de mezcla en el estómago? Estamos hablando aquí de la digestión mecánica. El proceso que hace el estómago para la digestión, así se llama en el estómago. Cada región, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso tiene distintos nombres para su digestión mecánica. Entonces, en el caso del estómago, la digestión mecánica se llama ondas de mezcla. Entonces, las ondas de mezcla, casi no se dan acá. Aquí dice que son lentas, son un poco lentas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Voy a tratar como de ir dibujando un poquitito, para que tal vez puedan comprender un poquito. Viene aquí el alimento del esófago, entra al cardias, ¿verdad? Y se viene a esta región. Aquí se viene el alimento. Entonces, la onda de mezcla empieza por aquí lentamente y se va en dirección del cuerpo hacia el antro pilórico. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que estas paredes musculares se contraen. El estómago se contrae y se ensancha, ¿verdad? Entonces, estas ondas de mezcla es una onda porque no es que todo el estómago se contraiga de una sola vez, sino que va de segmento en segmento, ¿verdad? Del cuerpo hacia el antro pilórico. Estas ondas son más vigorosas en el cuerpo del estómago y dice que se intensifican a medida que llegan al píloro. O sea que aquí inicia una onda, aquí va otra y aquí van varias que se producen acá. Entonces, estas ondas van movilizando todo el alimento que pudiera haber en toda esta región para mezclarlo junto con el quimo. Junto con el jugo gástrico, ¿verdad? La idea es que poco a poco van retomando el alimento del fundus, lo traen hacia esta zona, aquí se mezcla con el jugo gástrico y la masa se hace un poquito de líquido. Y este píloro normalmente está poquito abierto, o sea, es una abertura bien pequeñita, un pequeño orificio. Y a través de ese orificio, en ondas de mezcla, pasan 3 ml de líquido. Pasan 3 ml, ¿verdad? Estamos hablando de líquido que puede haber en una jeringuita de tuberculina, lo más, ¿verdad? Entonces, cada onda dice expulsa 3 ml de quimo hacia el duodeno a través del esfínter pilórico y eso se llama vaciamiento gástrico, ¿verdad? Entonces, como les digo, poco a poco se va retomando el alimento que está almacenado, por así decirlo, en el fundus. Este alimento con una onda pequeña se trae hacia el cuerpo. Luego en esta zona, toda esta zona de acá, se intensifican esas ondas. Entonces el alimento está moviéndose de un lado
a otro, ¿verdad? Voy a borrar todo esto que he puesto. Entonces, la idea es que el alimento se está moviendo de acá para acá, de acá para acá, ¿verdad? Entonces, esto va haciendo que en este movimiento la masa se vuelva líquido y poquito a poco parte de ese líquido sale al duodeno, ¿verdad? Estas serían las ondas de mezcla. El alimento que está en el fundus pasa alrededor de 1 hora sin mezclarse con el jugo gástrico. Entonces, parte del alimento va a pasar aquí alrededor de 1 hora, ¿verdad? Alrededor de 1 hora. Entonces, esa es la digestión mecánica, ¿verdad? Poco a poco se va convirtiendo la masa del alimento que nosotros ingerimos en líquido que sale por el píloro. Ahora, ¿cuál es el proceso de la digestión química que se da en el estómago? Bueno, para la digestión química, ustedes saben que participan las enzimas, ¿verdad? Y en el caso del estómago, pero aquí está lo de las ondas de mezcla. En el caso del estómago, participan varias enzimas. La primera que participa es la amilasa salival. ¿Qué me dice el nombre de esta enzima? Primero, que esta enzima actúa sobre el almidón, ¿verdad? Entonces es la que empieza a actuar sobre el almidón, sobre los carbohidratos grandes, ¿verdad? Y es salival, o sea que es liberada con la saliva, la producen las glándulas de la boca. Entonces, esta amilasa salival empieza a actuar en la boca, pero sigue actuando mientras el alimento está en el fundus, alrededor de 1 hora. Ahora, recuerden que las enzimas, cada enzima trabaja a su pH específico, ¿verdad? Entonces, cuando el quimo se mezcla con el jugo gástrico ácido, cuando ya está en contacto con el ácido, la amilasa salival se inactiva. Pero acuérdense que en la boca hay otra enzima que se forma. Y esa enzima es la lipasa lingual. Esta que tenemos acá. La lipasa lingual, ¿sobre quién actúa? ¿Qué me dice el nombre? Que actúa sobre los lípidos. Y el nombre también me dice que es producida por las glándulas de la lengua, ¿verdad? Entonces, esta lipasa lingual actúa en un ambiente ácido y ella comienza a digerir los triglicéridos. ¿Se recuerdan qué son los triglicéridos? Si no se recuerdan, tienen que repasar, ¿verdad? Lo del módulo pasado. Los triglicéridos son moléculas, aquí quizás las vamos a dibujar, son moléculas de un ácido graso, que no, es una molécula que tiene un ácido graso, una molécula de glicerol a la cual están unidos 3 cadenas de ácidos grasos, ¿verdad? Entonces, la lipasa lingual empieza a separar estos ácidos grasos, ¿verdad? Separa los ácidos grasos y entonces queda el monoglicérido, ¿verdad? O diglicéridos y ácidos grasos solitos. Muy bien, ahora esas son las enzimas que se han producido en la lengua y que empiezan la digestión química en el estómago, ¿verdad? Pero
no solo son esos las que actúan en el estómago. Lo otro que actúa en el estómago es el ácido clorhídrico del estómago. Esa es la otra sustancia que ayuda o que hace la digestión química en el estómago. ¿Qué es lo que hace este ácido clorhídrico? Bueno, aparte de que destruye algunos microorganismos de los alimentos, él se encarga de desnaturalizar las proteínas. Recuerden que las proteínas son globulares, ¿verdad? Son cadenas largas de aminoácidos, pero que tienen formas distintas, están como enmarañadas, ¿verdad? Entonces hay que desnaturalizarlas, volverlas lineales para que sea más fácil separar un aminoácido de otro. Entonces eso hace el ácido clorhídrico, ¿verdad? Como parte de la digestión. Luego dice que estimula el ácido clorhídrico, también estimula la secreción de hormonas que promueven el flujo biliar y el jugo pancreático. Ayuda a preparar el intestino para recibir el quimo, ¿verdad? Que precisamente así se llama el líquido que sale del estómago, que se va formando en el estómago. Ese líquido se llama quimo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿cómo se produce ese ácido clorhídrico? Porque es importante, ¿verdad? Entender cómo es que se produce. Aquí hay una imagen, aquí, ¿verdad? Aquí está, estas son las células de la mucosa del estómago. Esta es la célula parietal. Y si ustedes ven el efecto de esta célula, ven ustedes aquí que libera, miren, cloruro y libera hidrógeno. Entonces, la célula libera los dos iones y ellos en la luz gástrica se unen y forma el ácido clorhídrico. Ahora, ¿cómo es que se forma este ion hidrógeno? Aquí tenemos la famosa acción de la anhidrasa carbónica que ya hemos visto, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la anhidrasa carbónica, jóvenes? Ella une el agua y el CO2 y lo convierte en ácido carbónico. Y este ácido carbónico se disocia en hidrógeno y bicarbonato. Entonces, ustedes pueden observar que el bicarbonato funciona en este contratransportador de la membrana vasolateral que se encarga de introducir un ion cloruro y de sacar el bicarbonato. Este bicarbonato se va a la sangre. Esta marea calina es cuando empezamos a comer, ¿verdad? Recién comemos porque todo este bicarbonato que se forma se va para la sangre, ¿verdad? Pero rápidamente pues el riñón lo descarta. Y el ion cloruro, pues, se introdujo en la célula, sale por un canal hacia la luz del estómago. Y el ion hidrógeno producido sale por esta bomba contratransportadora de hidrógeno y potasio. Entonces, el hidrógeno sale de la célula. Y el potasio que entra, ustedes ven que tiene este canalito por el cual vuelve a salir a la luz del tubo. Entonces, esta célula parietal es la que se encarga de producir el ácido clorhídrico, liberando los dos compuestos al mismo tiempo. Ahora, la célula requiere de 3 estímulos para formar el ácido clorhídrico. Un estímulo es por la acetilcolina. ¿Y quién libera acetilcolina al estómago, jóvenes? Recuérdense que la liberan las neuronas parasimpáticas. Ellas liberan ese neurotransmisor, ¿verdad? Entonces, por eso es importante la inervación parasimpática para producir y secretar este ácido clorhídrico.
Luego, también se requiere de la gastrina. Esta es una hormona. Esta hormona precisamente es liberada por las mismas células del tejido mucoso del estómago. La gastrina la secreta la hormona G de la glándula de la mucosa del estómago. Y la histamina, que es la histamina secretada por los mastocitos, pero el receptor es diferente a la histamina de la alergia, ¿verdad? Entonces, se requieren de estas tres sustancias para que la célula produzca el ácido clorhídrico. Ok, ahora, aparte del ácido clorhídrico, ¿qué otras enzimas participan en la digestión química del estómago? Bueno, la otra enzima que también que inicia la digestión enzimática de las proteínas, porque el ácido clorhídrico desnaturaliza parcialmente, las está preparando, las está haciendo lisitas, ¿verdad? Como el efecto del agua en el cabello. En nuestro cabello es colochito, pero cuando nos cae el agua nos desnaturaliza la proteína del cabello, entonces ese cabello colochito se hace liso, ¿verdad? Entonces el ácido clorhídrico desnaturaliza parcialmente las proteínas y la digestión enzimática de las proteínas comienza en el estómago por la enzima pepsina. La enzima pepsina es la enzima proteolítica, o sea que hace lisis. Ella separa, dice, las uniones entre los aminoácidos. Entonces, la pepsina es liberada por las células principales, así se llama, la célula principal de la mucosa del estómago, pero no la secreta como pepsina, porque la enzima pepsina empieza a degradar todas las proteínas y los compuestos dentro de las células son mayormente también proteínas. Entonces la célula la produce en forma de pepsinógeno. Entonces el pepsinógeno sale al estómago y en el pH ácido del estómago se activa. El pepsinógeno sale al pH ácido y se activa, ¿verdad? Ya a un pH más alto, el pepsinógeno se inactiva, ¿verdad? Entonces, cuando ven ustedes la imagen, perdón, voy a irme a la imagen de la mucosa aquí. Ustedes aquí ven, estas son las glándulas del estómago. Estas glándulas liberan su secreción. Ustedes ven aquí en la luz de la glándula y luego va a la luz del estómago por esa fosita gástrica. Entonces, las células de las glándulas gástricas son las células mucosas que secretan moco, la célula parietal que ya vimos, miren la misma forma de la célula parietal que ya vimos, miren que tiene aquí estas tres partecitas. Esta es la que secreta el ácido clorhídrico y también secreta factor intrínseco. La célula principal que dice que secreta pepsinógeno. Y la célula G secreta la hormona gastrina. Pero noten que aquí hay otra enzima. Miren, lipasa gástrica. Entonces, ¿qué es lo que produce esta enzima en el estómago? Va a romper el ¿qué, jóvenes? Los lípidos. Y como la forma la célula del estómago, por eso es gástrica. Entonces, en el estómago, aparte de que los lípidos son digeridos por la lipasa lingual, luego van a ser digeridos por la lipasa gástrica, ¿verdad? Es la misma función, desdobla los triglicéridos, ¿verdad? Y los separa en ácidos grasos y monoglicéridos, ¿verdad? Entonces, estas hormonas
estas enzimas van a trabajar en ese ambiente ácido del estómago. El pepsinógeno se convierte en pepsina, digiere las proteínas. La lipasa gástrica, que actúa mayormente en el pH ácido del estómago, va a degradar los triglicéridos, ¿verdad? Entonces, esa sería, de manera resumida, la acción o la digestión mecánica y química del estómago, ¿verdad? Espero que pues haya quedado claro. Algo así similar es como ustedes tienen que ver en el intestino delgado y en el intestino grueso. Es lo mismo. Tienen que ver cuál es el proceso que lleva de digestión mecánica y cuál es la que lleva de digestión química. Bien, ustedes me dicen qué otra pregunta podemos ver. ¿Qué otra duda tienen, jóvenes? Ujú. Ustedes dicen. Vamos a ver. Ok. La histología del hígado y la vesícula biliar. Muy bien. Sí, de hecho es siempre importante que nosotros veamos, porque de todos, tanto del tracto gastrointestinal como de los órganos accesorios, que nosotros veamos la histología, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Son las células, ¿verdad? Que pues participan, por así decirlo, en este proceso y todo lo que producen, ¿verdad? Porque eso sí es importante. Solo déjenme que tengo que buscar específicamente. Ok. Voy a dejar de presentar. Ok. Muy bien. En el caso de la histología, ahí estamos hablando de las células, ¿verdad? Entonces, dentro del hígado, nosotros observamos diferentes estructuras, ¿verdad? Primero, tenemos aquí estas cadenitas, bueno, podemos ver aquí, estas cadenitas de células que ustedes ven, estas que están acá. Uy, ay Dios, no. Mejor vamos a hacer una cosa, vamos a acercar la imagen. Aquí están, miren. Estas cadenitas de células, estas se llaman láminas hepáticas. Y las células que conforman las láminas son los hepatocitos. Lee, creo que no Dígame. se ve la pantalla. No se ve la pantalla. Es que yo creo que yo le doy compartir imagen, pero luego le habilito la edición al archivo y me deja de presentar.
Ahorita, vamos, sí. Voy a volver a compartir. Gracias por avisarme. Vale, sí. Vale, entonces, aquí, si nosotros nos acercamos, estas rosaditas son los hepatocitos y ellos están organizados así en láminas, ¿verdad? Y son estas mismas láminas de hepatocitos o de células que podemos ver a lo largo del tejido, ¿verdad? Ahora, en medio de estas células hay pequeños espacios que ustedes ven acá, que luego se convierten en canalitos, y estos son canalículos biliares. ¿Por qué? Porque los hepatocitos producen la bilis, ¿verdad? Entonces ellas secretan la bilis a estos canalículos. Luego estos canalículos se unen y forman pequeños conductos, ¿verdad? Que son conductillos biliares, que es este, y luego estos desembocan en los extremos en conductos biliares, que ya son canalitos más largos. Ustedes ven acá, en estos extremos, aquí hay 3 extremos, miren, en este grupo de láminas, entonces hay 3 conductos biliares. Estos conductos biliares luego se unen, no sé si aquí está una imagen, aquí está. Estos conductos biliares se unen, ustedes ven que estos se van agrupando y se convierten en estos 2 conductos más grandes, uno de cada lóbulo del hígado, porque el hígado tiene 2 lóbulos. El izquierdo, que es el más grande, perdón, el derecho, que es el más grande, y el izquierdo, que es el más pequeño. Entonces, cabal, ustedes pueden ver que viene, perdón, un conducto del lado derecho, del lado izquierdo, y un conducto del lado derecho. Cuando estos se unen, forman el conducto hepático común. Y ese conducto hepático común se une con el conducto cístico. El conducto cístico es el que viene de la vesícula biliar. La vesícula biliar, ¿verdad? Ya que estamos aquí, consta de un fondo, que es esta parte más ensanchada, un cuerpo y un cuello, que es la porción más estrecha, y el conducto cístico, ¿verdad? Entonces, la bilis, cuando no estamos haciendo la digestión, se almacena en la vesícula biliar, ¿verdad? Pero cuando se está haciendo la digestión, tanto la bilis como el hígado, que produce más bilis, ¿verdad? Liberan bilirrubina. Cuando se unen, liberan bilis, perdón. Cuando se une el conducto cístico y el hepático común, se convierte en conducto colédoco. Y el conducto colédoco es el que se une con el conducto pancreático. Y así es como se libera la bilis al intestino delgado. Entonces, ya tenemos el camino de la bilis a través de todo el hígado, ¿verdad? Dijimos que viene de los canalículos biliares a los conductillos, luego a los conductos biliares, luego llega al conducto derecho e izquierdo para formar el conducto hepático común. El hepático común se une con el cístico y forman el conducto colédoco, que es la que desemboca en la ampolla, ¿verdad? En el intestino delgado para participar en la digestión.
más adelante o cuando ustedes vieron el proceso, la digestión en el intestino delgado, ahí vieron cómo es que actúan las sales biliares en el proceso de la digestión. Ok, ahora, la otra parte de la histología del hígado está conformada por estos espacios. Estos espacios que están entre las laminillas se llaman sinusoides hepáticos. Sinusoides hepáticos. Acuérdense que los sinusoides son como capilares muy, muy permeables. Entonces ustedes pueden ver que de hecho el sinusoide está formado del mismo tejido que la vena porta. Entonces aquí viene la vena, miren, y forma este sinusoide, forma este, también forma este. Entonces, la vena porta, ¿cuál es esa vena porta? La vena porta es la vena que es la conexión directa entre el intestino delgado y el hígado. Entonces, todos los nutrientes absorbidos que pasan a la vena en el intestino delgado llegan al hígado a través de la vena porta, ¿verdad? Entonces, esa es una de los vasos sanguíneos que le llevan sangre al hígado. Aquí en esta imagen, creo yo, aquí podemos ver la vena porta, perdón, esa es la vena porta. Aquí tenemos la arteria, ¿verdad? La arteria, entonces el hígado recibe sangre tanto de la arteria hepática como de la vena porta. Aquí está, de la arteria hepática pues lleva la sangre oxigenada hacia el hígado y de la vena porta llega sangre al hígado directamente del intestino. Entonces, la sangre, digamos, viene, vean aquí hay 3 venas portas, ¿ves? Viene de la vena porta, pasa por los sinusoides y llega a la vena central. ¿Ven ustedes aquí en este patrón? Los sinusoides van a desembocar a la vena central y de la vena central pasa la sangre a la vena cava inferior, que es esta otra grande. Esta vena cava inferior es la que le drena la sangre en la aurícula derecha del corazón, ¿verdad? Dentro, como es parte de la histología, ¿verdad? Dentro de los sinusoides están estas células que ustedes ven acá, que son células retículo-endoteliales estrelladas, que se llaman también de Kupfer. Son células de Kupfer y están en los sinusoides. Estas células son como macrófagos. Entonces ellos destruyen eritrocitos y leucocitos viejos, bacterias extrañas y cualquier otra materia extraña, ¿verdad? Entonces ellos degradan, como la sangre está aquí, digamos, siendo filtrada. Entonces parte del proceso de limpiar la sangre es por las células de Kupfer y parte por los hepatocitos, ¿verdad? Entonces la sangre transcurre a través de ella, está siendo limpiada, está siendo filtrada y luego pasa la sangre a la vena central y luego de la vena central pasa a la vena cava inferior. Por eso aquí tenemos esa circulación. Vean, el hígado recibe sangre oxigenada de la arteria hepática y sangre desoxigenada rica en nutrientes, porque es la que viene del hígado, por la vena porta. La sangre pasa por los sinusoides hepáticos, llega a la vena central, estas venas se van uniendo y forman la vena suprahepática, luego pasa a la vena cava inferior y después a la aurícula derecha del corazón, ¿verdad? Entonces, y aquí en la triada,
ustedes ven la otra parte de la tríada es la arteria hepática. Entonces, la sangre de la vena porta y de la arteria pasan las dos por los sinusoides. ¿Ah? Ok, eso sería en relación a la histología, que hay 3 maneras en las que se describe este lóbulo. El óvulo es, digamos, el conjunto de células que trabajan juntas, por así decirlo, o cómo está organizado el hígado. Entonces, esta que vemos acá, con la vena central en el centro y las triadas portales en los extremos, es la forma de describir el lóbulo hepático. Pero también hay un lóbulo portal y hay acinos hepáticos, aunque aquí en esta solo lo explica, ¿verdad? Pero son maneras de describir las diferentes formas en las que se puede organizar el hígado, ¿verdad? La última es la más aceptada, la de los acinos hepáticos, ¿verdad? Que en este caso la central es la triada porta y que está en medio, por así decirlo, ¿verdad? En Tórtora ustedes lo pueden ver en la página 992. Tenemos aquí en el centro, digamos, la triada portal. Entonces tendríamos que hacer 3, ¿verdad? La triada portal que está compuesta por vena porta, arteria hepática y conducto biliar. Y a los extremos de la triada tenemos 2 venas centrales. Entonces, la propuesta del acino, ¿verdad? Es que la sangre va fluyendo a través de los sinusoides que están en las zonas próximas a esas 2 venas centrales y forman lo que es, por así decirlo, un acino, ¿verdad? Simplemente porque la sangre sale de la triada para llegar a la vena central. Entonces, aquí se forman como grupos celulares, ¿verdad? Aquí en esta zona, yo no sé este marcador, aquí hay una zona de células hepáticas con ciertas características, ¿verdad? Más alejaditas hay otras zonas de células hepáticas con otras características y más alejadito de la triada hay otras células con otras características. Entonces, la idea es que así es como se organizan, digamos, ¿verdad? Los grupos de células o los lóbulos dentro del hígado. Esa es como la teoría, ¿verdad? Muy bien. No sé si ha quedado claro en relación a eso, ¿verdad? De ahí, con respecto a la mucosa de la vesícula biliar, ¿verdad? Porque sería parte de histología de la vesícula, es epitelio cilíndrico simple y que tiene pliegues y tiene una capa muscular y tiene fibras musculares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la función de la vesícula, como ya dijimos, es contraerse para liberar la bilis para que llegue al intestino delgado, ¿verdad? En el momento de la digestión. Entonces, por eso es importante cuidar el hígado, ¿verdad? Porque todo lo que comemos pasa por el hígado. Entonces, en buena parte de lo que ingerimos se queda en él. Y si no nos alimentamos bien, él se llena de toxinas, ¿verdad? De grasa, entonces que luego le dificulta su actividad, ¿verdad? ¿Por qué da cirrosis hepática cuando tomamos muchos fármacos, ¿verdad? Como antiinflamatorios, por ejemplo, es porque el hígado tiene que detoxificarlo, ¿verdad? Él saca
todas las sustancias pues que no son comunes o normales que lleguen al cuerpo. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿De qué otro tema desean que discutamos, que les explique? Ahora. Ujú. Ustedes díganme y yo pues les explico. Si no tienen duda, vamos a ver. Mm, De nada, ya saben. Aprovechen. Aprovechen ahorita que estamos aquí para, para que les pueda explicar. Ujú. O ya no hay dudas, entonces llegamos hasta aquí. Ajá. ¿Alguna duda que tengan del proceso o de algún otro tema, del corto de mañana? También podemos ver eso. Ujú. Lick, mañana haríamos el corto de urinario. No, no. El que está programado es el del sistema nervioso 2. Yo no sé si es hoy o mañana. Permítanme, que creo que por aquí tengo la publicación. Es que ese ya lo hicimos. No, Ah, creo que ese lo vamos a hacer el martes, Tamaris. Sí, pero ¿cuándo lo explicaría entonces? El lunes. el lunes. Ah, El ok. lunes o a menos que quieran porque está así. El corto del sistema urinario es el 2 de febrero. Está calendarizada la discusión para el 1. Entonces, por Vaya, eso la entonces idea era hoy ver lo de las guías de digestivo, ¿verdad? Y el lunes hacer lo del laboratorio. sí, entonces el lunes mejor. Sí, porque así ustedes lo repasan y el lunes es como para refuerzo, ¿verdad? Para que recuerden. Entonces, por eso quería que viéramos si hay dudas con respecto a digestivo, ¿verdad? Pero si no hay, pues podemos llegar hasta acá.